Bueno, cuando yo pienso en este tema del acercamiento, de los primeros acercamientos a la literatura, lo que me viene en mente generalmente es una historia que cuenta Rodrigo Fresán en la trilogía de las partes. Esta es una novela que trata sobre un escritor, o sea, un escritor que dejó de ser escritor y se va narrando más o menos de toda la vida que él tiene, todo el acercamiento que tiene a la literatura para empezar. Y es curioso el primer acercamiento que narra, porque dice que este escritor, cuando tenía 4 años, estaba en un viaje con sus padres en la playa y en el descuido de los padres se quiso ahogar en el mar, ¿no? Entonces, más tarde, o sea, no se ahogó y los padres ni se enteraron, y más tarde el niño, reflexionando sobre esta experiencia cercana a la muerte, de algún modo llega a la conclusión de que él quiere ser escritor y de que lo único que va a poder hacer y el destino de su vida final va a ser ser escritor, ¿no? O sea, es un niño que no sabe leer, no sabe escribir, nunca ha escrito nada, nunca ha leído nada prácticamente, pero ya tiene esa convicción que la acarrea toda la vida, para bien o para mal. Yo pienso que en mi caso, leyendo eso, me identifico, siento que ha sido lo mío. Yo en mi casa había muchísima literatura, mi papá es escritor, y hay todo un tema ahí, ¿no? De relación con la literatura por ese lado de mi papá. O sea, yo sí era una niña que cuando mi papá me hacía un regalo, mi hermano recibía un Game Boy o una cosa de estas, yo recibía una caja de libros y no eran libros infantiles. Entonces yo a los 8 años veía eso y decía, bueno, ¿y esto qué? O sea, no me gusta, no me interesa. Y con el tiempo sí, o sea, empecé a asumirlo. Y ya después con mi mamá, o sea, yo le agradezco en el alma que me puso en un colegio que tiene un plan lector fuertísimo, que tiene la fuerte de la literatura, la lectura y todo esto, y ahí una biblioteca gigante. Entonces yo, como el personaje de Fresán, dije, ah, yo soy escritora, o sea, es más que obvio, o sea, todos me están impulsando a esto, entonces este es mi rol. Y yo, que soy muy aficionada, siempre he sido a la lectura, empecé a leer así un montón y pasé muy rápido y muy precozmente, quizás de Harry Potter y toda esta literatura que sí me ha gustado mucho en su momento, a una literatura madura, muy rápido y de manera muy brutal. Entonces, cuando yo tenía 15 años, así tuve un acercamiento a William Faulkner, por ejemplo. Me leí Ruido y Furia, leí Guerra y Paz, leí Rojo y Negro de Stendhal. Empecé a acercarme, por ejemplo, me acuerdo que leí la trilogía de Danzig de Günter Grass cuando tenía como 15 años igual. Y esta literatura, o sea, que es muy avanzada, yo no la entendía en su momento. O sea, sabía que estaba leyendo, estaba en la presencia de algo grande y para mí esa es la primera mitificación, digamos, ¿no? Se hace un mito, se forma un mito en el que yo digo, bueno, ser escritor es esto, no tengo idea de nada, no lo entiendo, es un lenguaje que desconozco, pero, o sea, me gustaba leerlo, eh, obviamente, y creo que eso crea una especie de deformación para mí, que crea este mito del escritor, y yo era como el niño de la historia que contaba al principio. Y después vino ya la gran decepción, ¿no? De la vida y lo natural, porque por cosas que pasaron y demás, ya no, pues no me dediqué a la literatura. Escribí un poco así en la adolescencia y luego dije, esto es un asco, y como que llegó un punto en el que me peleé totalmente con eso, hice un quiebre y dije, no, esto no es lo mío, no puedo, no quiero. Y me molestaba hartísimo que la gente me diga, ¿y cuándo vas a escribir? Y demás, porque yo siempre era la persona de la literatura. Entonces, y pasaron muchas cosas en mi vida, que me casé, tuve mi hija, y bueno, estudié una carrera que nada que ver, empecé a trabajar y un montón de cosas así, ¿no? Y yo peleada con esa idea y destruyendo también ese primer mito. Y creo que ya después de eso vino una reconciliación con todo esto, porque siempre ha sido un amor, una pasión muy personal, ¿no? Algo que quizás no se puede uno mucho deshacer de eso, ¿no? No se puede destrozar del todo. Entonces, sí, me pasó que un día tuve una idea para escribir un cuento y dije, va, lo voy a hacer. Escribí el cuento y a algunas personas que conocía les gustó y empecé a escribir otros cuentos y así, ¿no? Y ya como que no pude parar y de pronto dije, ya aparte del mito y de todas estas ideas que me había formado en algún momento que ahora me parecen pues de locura, ¿no? De novela prácticamente, como pasa en la novela de Fresán. Y creo que ahí ya tuve un acercamiento y abordé la literatura desde una perspectiva más madura,
más sincera, más con los pies en la tierra, creo. En ese aspecto yo pienso que hay como una fusión de cosas, ¿no? Desde una, o sea, una relación con mi papá, ¿no? Que lo voy a mencionar bastante posiblemente porque es un escritor y ha dedicado un montón de tiempo a la literatura. O sea, yo comprendo que como que su pasión era la literatura. Y de ahí también como que tenía una segunda pasión que era la música, ¿no? Le gustaba muchísimo la música, era un rockero de la vieja escuela y demás. Entonces como que nací yo y dijo, esta es escritora. Y nacieron mis hermanos y dijeron, estos son músicos. Entonces, y fue así, ¿no? O sea, como te digo, yo recibí la caja de libros, mi hermano recibió la guitarra y de ahí, bueno, mi otro hermano la batería y así. Y mira, es curioso porque evidentemente cuando hay una presión externa, digamos, generalmente las personas tienden a generar un rechazo hacia eso y más bien inclinarse por todo lo contrario. Pero en este caso, eh, ese primer acercamiento, que como te digo, fue quizás brutal, se convirtió en algo que era parte de mi persona prácticamente, ¿no? Entonces yo desde que me acuerdo, digamos, he estado leyendo, nunca he parado de leer. Entonces luego mi mamá me puso en este colegio que tenía el fuerte era la biblioteca. Entonces yo iba a la biblioteca, leía todo lo que podía y como que me regocijaba mucho en eso. Me gustaba mucho esa adquisición bueno, de la sabiduría en parte y también como que cierta poder literario yo que sentía que adquiría ahí. Pero en ese sentido también era necesaria una ruptura personal, ¿no? De decir, finalmente, yo no he escogido esto, por lo tanto, esto lo rechazo. ¿No? Entonces, ahí sí vino una parte natural de decir, no, no quiero hacer esto, no voy a hacer esto, me voy a dedicar a otra cosa y cerrarme ahí en ese aspecto. Pero con el tiempo, igual regresar a lo mismo, así como mis hermanos se han dedicado a la música, digamos, ¿no? Yo regresar igual a esto para total y completa dicha de mi papá. Pero al final, o sea, entendiendo que ya parte como de una decisión personal, de un interés personal que si bien, no sé, estuvo planeado quizás en cierto modo, pero ya se convirtió en algo mío, ¿no? O sea, tomarle la decisión de hacerlo algo mío más bien. Bueno, en este tema yo creo que todos los adolescentes somos poetas, en algún momento hemos sido. He escrito ahí un poco de poesía y pienso que, por ejemplo, en el caso de la poesía es como un lenguaje primario de la literatura, que pienso que lo primero que te nace de escribir generalmente es poesía, al menos he visto eso, ¿no? Normalmente la expresión quizás libre, más libre de la poesía, es un primer lenguaje literario para muchos autores, para muchos escritores. Pero ya de ahí me apego más por el género de la novela. La novela es mi género favorito por ser un género total y por ser un género muy amplio que en realidad puede, en cierto modo, agrupar a los otros géneros o contener a los otros géneros. Entonces, para mí el último fin de mi carrera literaria, ¿no? Entre comillas, quizás sea escribir novela o dedicarme enteramente a la novela, ¿no? Porque pienso que la libertad que te da la novela para poder incluir una cantidad de elementos o de formas y de estilos y demás es algo deseable para mí, ¿no? Más que nada en el sentido de estética, pero también en el sentido de experimentación, ¿no? Entonces la experimentación con el lenguaje quizás sea un fin último al que me gustaría llegar. Y pienso que o tal vez el proceso mental que he seguido respecto a esto, es que para poder contar las historias gigantes de una novela, el primer paso sea contar pequeñas historias en cuentos, ¿no? No necesariamente diciendo que el cuento es un género más sencillo, en todo caso, es entender el cuento sería un género más complejo, ¿no? Porque con menos palabras se tiene que lograr formar un universo y igual eso es algo que me llama la atención o me interesa mucho hacer, que es el hecho de formar universos o armar universos a partir de pequeños espacios. Ha habido un momento que, o sea, he empezado a escribir, cuando he empezado a escribir cuentos ya de adulta, lo he hecho a través de muchos cuentos producidos para concursos literarios.
Yo formaba parte de un círculo que es la Bótica Literaria, es un círculo de amigos virtuales de toda Latinoamérica. Y ahí hemos empezado como que a hacer concursos internos, porque somos muchas personas, y ahí yo he empezado a escribir. Y en estos concursos, porque son concursos para aficionados, hay muchas disparadores. Entonces, cuento de 1000 palabras, cuento de 1500 palabras, cuento sobre Navidad, cuento sobre tal cosa, de terror, de tal, de tal. Y para mí ese primer acercamiento, poder escribir con esas penalidades, digamos, me gusta más que escribir libremente, o me ha gustado más en ese momento. Entonces he dicho, haya 1000 palabras y tiene que ser un cuento, digamos, de terror. Entonces es complicado porque 1000 palabras es una plana. Entonces ahí ya juega un proceso mental en el que uno se va formulando las cosas, va diciendo cómo lo voy a hacer, porque yo para escribir un cuento tengo que crear un universo, ¿no? Si bien el universo se va a representar en 1000 palabras, ese universo tiene que existir en algún lado, o sea, en mí, digamos, prácticamente. Yo tengo que ser capaz de visualizar este universo y luego condensarlo, plasmarlo en ese formato. Entonces, con ese entrenamiento, digamos, básico y además propio, personal, sin ningún apoyo externo, como que me he formado igual para escribir historias cortas o me he llevado por ese camino, digamos. Entonces ya ahí me nació escribir y escribí como 30 cuentos en una temporada, ¿sí? Y algunos obviamente no sirven para nada, pero como que lo siento, lo presento como un entrenamiento narrativo de experimentación y de probar diferentes cosas y todo esto, ¿no? Y ahora otros géneros, en realidad no soy o no rechazo ningún género literario, ¿no? Me gusta mucho leer crónica, por ejemplo, me gusta la crónica de todo tipo, me gusta, he leído ensayos, he leído teoría literaria, también me llama la atención. No voy mucho por esos géneros, he escrito sí un poco de crónica, ¿no? Pero al no tener formación periodística ni de ningún tipo, ¿no? De academia, entonces como que esos géneros que son quizás menos impulsivos, o sea, no se pueden llevar de manera tan empírica, prefiero dejarlos de lado. Bueno, yo pienso que siempre una característica mía y quizás y obviamente de todos los escritores, artistas, creadores de contenido, no sé, es la imaginación desbocada o la imposibilidad de detener a la imaginación. Al menos eso es una cosa con la que yo constantemente sí voy lidiando ahí, ¿no? O sea, sí recuerdo de niña como que tener muchos momentos de disociación total, o sea, estaba en mi cama echada y me la pasaba alucinando, digamos, o sea, como que pensando un montón de cosas. Y tengo ahí unos cuadernos que habíamos hecho con mi hermano porque yo escribía un montón de historias y le hacía que las represente, las representábamos, escribía guiones, escribía un montón de historias infantiles y obviamente influenciadas por, no sé, la televisión y otras cosas, pero pienso que ese es el elemento primario, ¿no? La imaginación o poder permitirse ese espacio interior muy introspectivo, que es el permitirse fantasear, imaginar, crear historias. Quizás en ese entender soy una gran fanática, una gran aficionada de contar historias, ¿no? No necesariamente literariamente o a través de la palabra escrita, sino el contar historias, la narrativa que puede llevar, por ejemplo, una película, un cortometraje, sí me llama mucho la atención, ¿no? Esto relativo también a la parte que comentaba antes sobre la creación de universos. Por ejemplo, comentábamos con unos amigos respecto a un cortometraje que sucede en una sola habitación, ¿no? Con un solo personaje. Entonces, digamos que acá el espacio es limitado, la narrativa es limitada, los personajes son limitados, todo está limitado, pero el universo es gigantesco, ¿no? Entonces, para mí, esa habilidad o esa capacidad para contar historias o para poder hilar diferentes narrativas o diferentes cosas que uno puede imaginar, que uno puede ficcionar ahí, es muy atractiva y muy estimulante a la hora de escribir, ¿no? Y de ahí, lógicamente, la lectura muy variada o la lectura que se permite leer todo, leer lo bueno, lo malo, lo que gusta, lo que no, y también después de cada lectura tal vez presentarse una crítica o
quizás no plasmarla, pero sí reflexionar y de algún modo decir, bueno, he leído esto. ¿Y qué es? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué existe este libro? O sea, ¿cómo ha sido concebido? ¿Cómo esta persona ha podido concebir esta historia? O sea, ¿qué lineamientos ha seguido eso? Y quizás eso, ¿no? Hablando ya de lo que comentaba antes, de la lectura prematura de novelas grandes y clásicos literarios, es que no había un proceso reflexivo, ¿no? Entonces, como que yo iba pasando de cosa en cosa así, como devorando libros. Y ya después he entendido que la lectura también tiene que ser un proceso de reflexión, en especial si uno pretende asimilarla al punto de querer luego plasmar su propia literatura a partir de la literatura conocida, ¿no? Porque quizás la literatura sea de esas pocas artes en las que no se puede generar de manera enteramente empírica. O sea, una persona que no ha leído literatura posiblemente no pueda hacer literatura. Entonces, esa es una de las dificultades y es la que le da a la literatura un lado muy de estudio, muy de academia. O sea, tiene que ser nomás una de sus partes. Entonces, la lectura, entendiéndola como un proceso reflexivo del que se tiene que tener cierto feedback personal, tiene que generar o es la principal para generar literatura propia, ¿no? Y hablando de estos grupos, círculos literarios, etcétera, yo me he vuelto muy afín a estos grupos, al comentario entre colectivo, digamos, entre varias personas, precisamente porque invita a la reflexión. Si hacemos en este grupo, digamos, decimos, ya vamos a leer tal libro, y es un libro que yo amo, o sea, me ha pasado eso. O sea, yo amo este libro, por ejemplo, me ha pasado con El Entenado de Juan José Sarre, que es uno de los libros que me han formado, lo he leído de joven y pucha, lo amo. Lo he propuesto, lo hemos leído y hay gente que no le ha gustado. Y me ha dicho, oye, no me gusta, esto está mal, esta parte, o sea, qué feo, qué tal, qué tal, qué tal. Y ese shock, digamos, porque uno ya ha hecho la reflexión personal, ha dicho, bueno, me gusta y me encanta por este motivo, pero de pronto la opinión es contrastada con otra opinión, ¿no? Que también tiene su argumentación y que es lógica y es válida. Y uno puede alimentarse muchísimo de eso, de ese contraste de opiniones, de ese contraste de reflexiones, y también llevarse a pensar nuevamente, a reflexionar o a volver a pensar en las obras literarias desde otras perspectivas, ¿no? Ya saliendo un poco de lo propio y expandiéndose hacia el universo de lectores y de escritores y toda la fauna que existe en este ámbito. Bueno, en ese tema de las influencias literarias, yo creo que hay que tener, o sea, hay que andar con precaución ahí, ¿no? Pienso que hay veces que uno como lector puede generar cierto fanatismo por cierta estructura narrativa, por cierto estilo narrativo, literario. Por ejemplo, yo sí soy una gran lectora, muy ávida de la literatura americana, de los grandes clásicos americanos. Ha habido un momento en que he leído mucho esta literatura y al momento de regresar a pensar sobre ella o al momento de escribir, o sea, sí, o sea, hay cierto deseo de escribir desde este punto de vista, pero ya, o sea, como pensando en eso, reflexionando a más profundidad, eh, o sea, llego a la conclusión de que, bueno, pues no puedo porque esta realidad, que si bien me apasiona, me gusta, o sea, he disfrutado mucho conocer esta realidad, no es mi realidad. ¿No? Finalmente, escribir desde una realidad que no es la mía posiblemente tenga un efecto opuesto al que yo quisiera lograr con mi literatura, que es el de escribir una literatura alienada o una literatura que se siente artificial, ¿no? Al momento de ser percibida. Entonces, y lo mismo con, por ejemplo, querer imitar lenguajes que ciertos escritores adquieren o tienen. Por ejemplo, Saramago tiene un lenguaje muy específico, tiene una forma de narrar que es muy suya. Entonces, si yo intento imitarlo o hacerlo, posiblemente ya estoy cruzando la línea entre lo que es la inspiración a lo que es copiar. Aunque, o sea, ya en ese sentido pienso que igual hay un momento al escribir en el que uno debe empezar copiando, ¿no? O sea, uno tiene que empezar imitando el estilo de otros, tiene que escribir así y por eso tal vez estaría la importancia de escribir y escribir mucho y escribir muchas cosas
malas o cosas que no nos dejan satisfechos y luego volver a releerlas y decir, bueno, ¿qué es lo que está mal? Y a través de ese copiar, imitar y bueno, intentar buscar un estilo propio finalmente, ¿no? Que nazca de toda esta fusión de cosas, pero también con un lenguaje personal y con una identidad personal que tenga sentido sobre el aspecto que uno vive, sobre los aspectos que uno vive, sobre las realidades en las que uno existe, se mueve y demás, ¿no? O sea, yo no podría quizás escribir sobre perspectivas de otros países, de otras realidades y demás, aunque me nazca hacerlo, aunque quisiera ficcionar al respecto, pero, o sea, pretendo que mi literatura tenga un enfoque un poco más, que se sienta más real, que se sienta más orgánico, que pueda ser percibido de esa forma. Claro, bueno, Memorabilia es un libro de cuentos, es un libro escrito en un momento muy variado quizás, ¿no? Se divide principalmente en tres tipos de cuentos, yo los divido así al menos, ¿no? Están los cuentos pandemia, que son cuentos que he escrito en el momento susceptible para toda la humanidad, que fue la pandemia, la cuarentena, el encierro y todas las repercusiones psicológicas que había ahí. Sí he escrito varios de los cuentos que están en Memorabilia en esa época y tal vez con un poco de esa influencia, un poco de ese pavor, temor que había, que estaba en el aire en ese momento. Luego están los cuentos con intención. Yo creo que algunos de los cuentos que he decidido incluir son cuentos que, como te comentaba, fueron inscritos bajo ciertos lineamientos o tenían grandes pretensiones. Querían ganar concursos o querían ser publicados en tal o cual revista y así, ¿no? Por lo tanto, tienen características un poco impostadas o han sido forzados también para poder encajar en ciertas dinámicas. Así, ¿no? De todos modos, me gustaban los resultados de esos cuentos, por eso los he decidido incluir. Y ya en última, los cuentos que han sido escritos o bien netamente para Memorabilia, o bien porque sí, ¿no? O sea, son cuentos que o sea, me han nacido hacerlos, por así decirlo, sin ningún tipo de objetivo y espero, ¿no? Que sean los cuentos más valiosos o los mejores cuentos del libro, porque en esos cuentos hay reflexiones tal vez ya de un índole muchísimo más personal. Uno de esos cuentos, por ejemplo, ¿no? Por mencionar alguno, es Carta para Agustín desde la Copa. Este es un cuento que para mí, de los mejores que he escrito, no sé qué opinarán los demás, nunca nadie me ha dicho eso, pero para mí de los mejores que he escrito, porque es un cuento muy personal y muy querido. En este cuento, en el que yo hago uno de los ejercicios literarios que más me gusta, que es personificar otra persona, hay un juego como de actuación, de impostación, ¿no? A través de un narrador en primera persona, narro la historia de una niña de 14 años que, bueno, tiene una experiencia amorosa de amor no correspondido, ¿no? Finalmente, y una experiencia sexual, primera experiencia sexual tal vez traumática o que es percibida de una forma negativa. Y el ponerme en la piel de esta niña, de esta adolescente, para mí ha sido un viaje emocional. O sea, me he divertido muchísimo escribiendo este cuento, pero también he logrado autoconmoverme prácticamente, ¿no? Al ser madre de una niña adolescente. Yo ahorita y al haber sido una adolescente que podría haber sido la del cuento o no, ¿no? Totalmente diferente a lo que yo era a los 14 años, me ha conmovido a un punto, a un nivel que va a cuestionar a mi misma feminidad, a mi misma identidad como mujer, ¿no? Porque a los 14 años posiblemente una mujer es la cara misma de todo lo que es lo vulnerable, la vulnerabilidad que tenemos las mujeres en esa edad, en ese momento de nuestras vidas, y enfrentándonos a intentar conocer y entender lo que es el deseo sexual, el amor, o no sé, y también enfrentar lo que es el rechazo, el primer rechazo y otros temas que van mezclados con el tema familiar y el tema de la confusión misma que significa ser adolescente. O sea, escribir desde esa perspectiva de manera muy personal. O sea, yo lo he hecho de manera muy sincera o de manera muy... O sea, he tratado de hacerlo de la forma más realista posible, creando un universo que para mí se sentía muy real, ¿no? Entonces, hay algunos cuentos que sí, o sea, lo siento
en ese sentido muy apegados a mí, muy relativos a lo que yo soy o lo que yo quiero proyectar hacia afuera, ¿no? En general, o sea, no lo considero un libro perfecto, me parece que es un primer cuentario, ¿no? Entonces, tiene algunas cosas que, o sea, yo no lo leo, ¿no? Prácticamente no me gusta leerlo, pero porque pienso que tiene varias imperfecciones, tiene varias cosas que podrían haber sido mejores o podrían haberse cambiado, pero igual es un primer libro, o sea, siento que tiene que ser así un primer libro, ¿no? Tiene que tropezar y tiene que mostrarse de esta primera forma. Y ya el Conmemorabilia, la idea de ese momento, que ha sido un momento en el que me interesaba muchísimo la literatura del recuerdo, el uso del flashback, el del flash forward. Entonces, quería escribir un libro que hable un poco sobre la memoria o que hile los cuentos en el juego de la memoria y el rol de la memoria en el presente, o sea, el rol del pasado en el presente prácticamente, ¿no? Entonces, todos los personajes de la novela se ven enfrentados a los recuerdos y en muchos casos a la nostalgia, a la venganza, ¿no? Que también tiene que ver con el recuerdo, al rencor y a todas las emociones que son despertadas por nuestra capacidad para poder recordar. Y en cierto modo también con nuestra capacidad para poder olvidar, que es otra capacidad de la que quizás no se habla tanto como la otra, pero que termina siendo hasta más valiosa, la capacidad para poder dejar ir las cosas, para poder finalmente deshacerse de la nostalgia, deshacerse de todo lo que el pasado, los recuerdos y el peso que cargamos con eso. Esa es una habilidad valiosa que en cierto modo, y en el último cuento al menos, quería plasmar, ¿no? El peso del olvido y también la comprensión del olvido, no tanto como algo negativo, como algo, como una nueva nostalgia, sino más bien como un acto de liberación, ¿no? De poder olvidar para poder, no sé, desarrollarse, crecer, partir de ahí y empezar de nuevo a vivir. En ese entender, o sea, pienso que el proceso creativo, o al menos mi proceso creativo al crear un cuento, o al plantearme el escribir un cuento, tiene dos inicios posibles, ¿no? O sea, o voy a escribir una historia que en sí me parece una historia que quiero contar, me interesa contar, siento que voy a poder personificar y voy a poder desarrollar, porque me parece una historia que vale la pena ser contada, como es el caso de Carta para Agustín, sería uno de los cuentos que agruparía ahí. Es una historia que quiero contar, entonces ya buscaré las herramientas para poder hacerlo, pero primero voy a tener la estructura de la historia en la mente. Ya después encontraré, bueno, lo contaré en primera persona, lo haré a través de tal o cual herramienta narrativa. Y el segundo origen sería el de la estructura. Hay veces que sí, o sea, es un juego prácticamente, ¿no? Es un juego literario, es un juego personal y es un juego con el lector, el de experimentar con la forma, el de escribir una historia netamente por la forma o porque la forma en sí ya va a ser la herramienta narrativa que te dé luz sobre la historia, ¿no? Que quizás en el caso de estructura de una Azucena, la historia es muy concisa. La historia está parada en el tiempo, no transcurre, no se mueve y solamente tiene un último, digamos, momento de acción, un único momento de acción en realidad. Entonces, en sí, si yo les resumo el cuento ahorita, posiblemente pueda hacerlo en 2 oraciones, ¿no? Y no resulte para nada estimulante como lo sería leer el cuento en sí por la estructura que yo decido darle, que es la de la cámara escondida prácticamente, o como mencionaba alguien recientemente, que ha tenido la impresión al leer el cuento de que eran pájaros, o sea, que eran pájaros que revoloteaban por el hotel, ¿no? El cuento es narrado desde la perspectiva de diferentes habitaciones de un edificio de departamentos, perdón, no un hotel. Y para esta persona que lo había leído eran pájaros, ¿no? Pájaros que revoloteaban por ahí y claro, con una mirada totalmente neutral, animal, digamos, ¿no? Pues, lo que leíamos eran las percepciones de ellos de las cosas que veían en cada habitación. Yo lo que tenía en mente, aunque eso es interesante, era la cámara escondida, prácticamente una cámara que se va moviendo. La cámara no solo puede registrar lo que ve prácticamente, no tiene ningún juicio de valor, no puede emitir un juicio de valor, no puede saber qué está pensando cual o tal.
Entonces, con esa idea, básicamente he escrito ese cuento jugando, más que nada, sí, con la estructura, ¿no? Y es el caso de otros cuentos. Percepción, por ejemplo, que es otro cuento mío publicado, igual, nació desde la idea de quiero jugar con la estructura, quiero experimentar, quiero escribir un cuento de arriba abajo, digamos, ¿no? Por ejemplo, esos son juegos narrativos, digamos, a los que se presta posiblemente cualquier autor en algún momento de su escritura y que bueno, son divertidos de escribir, son divertidos de leer, pero pienso que así literariamente tienen más valor los otros cuentos, ¿no? Para mí, aprecio más los otros cuentos, los que han sido escritos con una consideración más profunda por el fondo y no tanto por la forma. Bueno, yo pienso que para cualquier persona que escribe, para cualquier persona que hace arte, eh, como que un interés supremo o el último deseo que se tiene es de que esa obra sea percibida, ya sea para bien o para mal, pero que finalmente sea percibida, ¿no? Yo pienso que el feedback que he tenido por memorabilia, por algunos comentarios, o sea, me gusta muchísimo. Para mí es muy apreciado que alguien me diga, ah, ¿sabes qué? Me ha gustado tu libro, pero tal cuento tiene tales características, o sea, y que esa persona haya podido apreciar los pequeños detalles o las cosas específicas. Por ejemplo, alguien me contaba, un amigo me comentaba, me decía, me he dado cuenta que todos los cuentos tienen cosas en común, o sea, que en un cuento aparece un personaje de otro cuento, digamos, ¿no? Esos son detalles muy sutiles, pero es cierto, o sea, en algún momento sí, lo he hecho así, he pensado en poner esa característica, ese guiño, digamos, y que alguien lo vea, lo note, o haya dicho, ay, me he dado cuenta de esto, para mí es valioso, es muy apreciable, ¿no? Pienso que, bueno, por el modo en el que la difusión, el estado de la literatura boliviana actual y, bueno, otras características, no se tiene una base de lectores gigantesca, ¿no? No es que llueven los comentarios ni nada de eso, ¿no? Pero sí es valiosa cada opinión, o para mí es muy valiosa cada reseña que se hace del libro. Algunos otros autores han escrito algunas reseñas que me han parecido igual muy interesantes. Un amigo personal que es Jorge Mustafa me hacía un comentario igual muy acertado, y él identificaba en uno de mis cuentos un personaje tarijeño, ¿no? Que está ahí, no tiene nombre, no tiene el nombre que tiene, pero es fácilmente identificable. Pero es la única persona que me ha dicho, ah, ya sé sobre quién has escrito. Me he dado cuenta por las características y por tal y cual motivo. Para mí esos detalles son valiosísimos, lo significan todo, ¿no? Y creo que finalmente recibir ese feedback, recibir esa percepción, esas opiniones y demás, creo que hacen que valga la pena en parte todo el proceso que conlleva escribir un libro, publicarlo y todo lo demás, ¿no? Eso sería la parte más buena, la parte más alta. En Tarija, bueno, así en sí, o sea, no podría decir, ay, me identifico como Tarija o que mi identidad como tarijeña sea una cosa, uno de los aspectos más relevantes de mi personalidad, no, para nada, o sea, no, pienso que la cultura tarijeña y sobre todo el nicho, por decirlo así, literario de Tarija, es algo con lo que yo no me identifico, para nada, no escribo en función a eso de ninguna forma. Pero sí considero que al momento de escribir, al momento de intentar plasmar las ideas de manera escrita de alguna forma, o sea, convergen dos cosas prácticamente, ¿no? Por un lado, la universalidad que se tiene que procurar siempre, y para mí es algo importante, o sea, que este libro pueda ser escrito en cualquier parte pueda ser leído, perdón, en cualquier parte del mundo, porque tiene una universalidad, o sea, es un libro del mundo, es un libro que fue escrito por una persona que pertenece a este planeta, ¿no? Prácticamente, diciéndolo así. Y en ese sentido no soy muy apegada a la literatura que es muy regionalista, que es muy apegada a sus raíces o que puede entenderse solo desde cierto ámbito geográfico. Pero al mismo tiempo igual pienso que es imposible deshacerse completamente de las raíces, o que tal vez en ese afán de deshacerse completamente de las raíces igual se pierde algo valioso, ¿no? Lógicamente mi literatura, mis cuentos, lo que sea, están ligados a Tarija en cierto punto porque
Tarija ha sido parte de mi formación o ha sido una parte importante de mi vida. Yo vivo en Tarija, he vivido mucho tiempo en Tarija. Por lo tanto, muchos de los escenarios que se vean en los cuentos y los personajes y otras cosas, y a veces incluso la idiosincrasia, ya un poco por ahí, por el lado de la denuncia, de Tarija sí sean un elemento presente en mi obra, ¿no? Pero quizás no me gustaría o no quisiera que ese elemento sea el elemento de mi literatura o cómo sea percibida, ¿no? O sea, no me gustaría que digan, ah, no, esta autora es tarijeña y me doy cuenta así, leo esto y tal. O digan, no, esta autora es boliviana y me doy cuenta así, tal y tal, ¿no? No quiero encasillarme, no soy muy afín de ningún modo al el encasillamiento de la literatura de ninguna forma, ¿no? Bueno, el premio Franz Tamayo, yo gané el primer lugar en el 2020 y esta es una confesión, ¿no? El cuento que yo mandé a ese premio es un cuento que yo escribí en la oficina, es un cuento muy poco pensado, en su momento nació de una idea muy pequeña a partir de la lectura de cierto cuento de Patricio Pron que me pareció estupendo, me pareció tan genial, más que nada en estructura, que por mucho tiempo estuve pensándolo, recordándolo, y me nació la idea y dije, ay, quiero hacer, o sea, no quiero hacer lo mismo, pero quiero hacer un ejercicio similar. Entonces escribí el cuento Percepción y lo escribí, es uno de los pocos cuentos que sí escribí muy rápido, casi en un impulso, ¿no? Me costó muy poco escribir ese cuento y también editarlo. Y de ahí yo hace mucho tiempo seguía al Franz Tamayo, sí he leído otros autores del Franz Tamayo y dije, y bueno, ¿por qué no? Y haré la prueba, ¿no? Por ahí me gano una mención. Yo en ese punto no había escrito mucho tampoco, ¿no? Estaba como que recién regresando a relacionarme con el mundo de la literatura. Y bueno, mandé el cuento y ganó. Y yo pienso que a partir de ahí y ese ingreso mío al mundo literario, ¿no? O sea, que en el que aparecí de la nada, porque obviamente no participo en talleres, no doy talleres, no he estudiado literatura ni nada, pero de pronto aparecí en el mundo literario, ¿no? Y me tuve que enfrentar con un montón de cosas, entrevistas y preguntas, y cómo haces, y cómo escribes, y cómo se te ha ocurrido la idea, y todo eso. Para mí es el comienzo verdadero de lo que yo ya podría empezar a considerar como una carrera literaria o como una, no sé si una carrera, sino más bien un camino que me gustaría seguir, que es el de escribir y publicar todo lo que yo vaya creando, ¿no? Entonces sí, hay una gran importancia para mí, el premio tiene una gran importancia en, bueno, yo pienso que en un ámbito literario que es muy limitado, como es el ámbito de Bolivia, es muy interesante escuchar y leer las versiones de otros escritores, ¿no? Porque los acercamientos a la literatura de muchos escritores va variando muchísimo, ¿no? En ese ámbito me pongo a pensar que quizás la literatura o el deseo de escribir, incluso el deseo artístico, quizás es algo inherente a la personalidad misma o la sensibilidad misma de ciertas personas. Entonces, enfrentados a la dificultad o a las situaciones precarias que se pueden presentar quizás en nuestro país, el apoyo literario nulo que hay o la posibilidad de formar una carrera literaria sabiendo que así el tema de economía pues no va a rendir, en especial si uno tiene una familia y otras responsabilidades, es prácticamente imposible plantearse una carrera en el mundo artístico. Pero sin embargo hay, ¿no? Sin embargo existen escritores bolivianos, sin embargo cada vez hay nuevos escritores y hay nuevas personas que se plantean escribir y dicen, no, yo quiero publicar, quiero escribir, a pesar de que todas las dificultades y todo el ámbito y que todo indique que esto no es lo más indicado, ¿no? Entonces, para mí eso es inspirador, me alegra saber que hay una parte no racional del proceso artístico, ¿no? No es racional, no sirve para nada, pero igual quiero hacerlo porque me nace hacerlo, porque quiero escribir lo que quiero leer, ¿no? Tal vez esa es un poco la lógica que he manejado al principio cuando he empezado a escribir, o sea, quiero escribir historias que a mí me gustaría leerlas, ¿no? Y que quizás pueden ser leídas y pueden ser comprendidas por otras personas de igual forma. En ese sentido es muy importante el diálogo entre pares, conocer las diferentes perspectivas de otros autores, el acercamiento
a la literatura que tienen, que es muy variado, ¿no? En ese sentido, para poder comprenderse que no se está solo, tal vez, ¿no? O sea, quizás yo en mi posición de escritora en Tarija sí tengo un poco de soledad ahí, ¿no? O sea, muchas veces, o al menos ahora, últimamente me han preguntado, ¿y qué otros? O sea, ¿con quién te juntas en Tarija? ¿Con quién charlas? O sea, ¿qué hacen? Y la respuesta es que con nadie, ¿no? Prácticamente estoy muy sola, no tengo pares para comentar y decir cómo está el ámbito de la literatura en Tarija, o sea, para compartir esa experiencia, digamos, ¿no? Pero sí me ha beneficiado mucho el compartir experiencias con otros autores bolivianos en situaciones similares, con grupos internacionales, con tantas cosas, y ahora es tan sencilla la interacción entre autor, lector y otros autores que se facilite ese proceso, ¿no? Y, bueno, yo lo que diría posiblemente a alguien que... Y sí me ha pasado también, ¿no? O sea, literalmente sí me han preguntado, ay, quiero escribir, ¿cómo haces, no? O sea, ¿cómo se hace? Yo pienso que, al menos en nuestro ámbito actual, literario, boliviano, como se pueda comprender, cada camino tiene que ser, partir de una forma muy personal o tiene que ser reflexionado de una forma muy introspectiva y muy personal. Entonces, en ese sentido, la pregunta de ¿por qué escribo? O sea, ¿para qué voy a hacer esto? Tiene que ser el principal fundamento, tiene que ser lo elemental, ¿no? Y si yo digo, bueno, yo quiero escribir porque quiero expresar ciertas ideas, ciertas inquietudes, ciertas cosas, ¿no? O tal vez yo quiero escribir porque, o sea, me fantaseo un mundo en donde voy a ser famoso, voy a firmar autógrafos, una cosa así. Entonces, dependiendo de esa respuesta, uno tiene que hacer a través de un proceso personal, llegar a la conclusión de si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Porque otro de los elementos que tiene que ser parte de la reflexión de una persona que quiere empezar a escribir tiene que ser poner los pies sobre la tierra, ¿no? Plantearse realmente desde dónde estoy escribiendo y hacia dónde quiero llegar, hacia dónde voy a escribir. Entonces, posiblemente no sea lo mismo escribir desde Bolivia que escribir desde Chile, que escribir desde Europa. Y uno tiene que comprender mucho ese contexto para no crear falsas expectativas posiblemente, no crear mitos o crear fantasías que no van a llegarse a concretar en ningún momento, ¿no? Entonces, quizás por ahí iría un poco mi consejo. Ahora que un consejo para una persona que ya se ha planteado escribir es inútil, ¿no? Prácticamente hay un sentido de lo inevitable, que la persona que ha dicho, ya voy a escribir, o ya he escrito un poema, o ya he escrito esto, está destinada a tener que hacerlo, a tener esa inquietud, a tener el gusanito prácticamente que te dice, no, pero hazlo, ¿no? Porque muchas veces la escritura, más allá de lo que es publicar un libro o intentar hilar un cuentario, lo que sea, es responder a una inquietud que viene de muy adentro y que viene de un lugar tal vez a veces desconocido, ¿no? Entonces, yo por alguna razón me nace escribir esta historia, o sea, he visto una imagen que de alguna forma, una acción, una actividad, una anécdota, lo que sea, que de alguna forma me ha causado tal nivel me ha conmovido a tal punto, me ha movido cierta fibra desconocida en el cuerpo, que me nace hacer algo original. O sea, quiero dejar en el mundo una cosa que no exista y quiero, y me ha inspirado algo. Entonces, en ese sentido, pienso que una persona que quiere empezar a escribir no necesita ningún consejo, ¿no? Prácticamente, porque ya está hecho, ¿no? Lo primero es el impulso, las ganas y la picazón por hacerlo, y lo que venga de ahí es un proceso único y personal que puede partir por un concurso de literatura, no sé, por un encuentro literario, por tal cosa, no sé. Y es un camino único, irrepetible también, ¿no? Que va a tener una conclusión única e irrepetible, que ya responderá o no responderá a las expectativas de la persona que lo transite, ¿no? Pero el panorama literario en Bolivia, yo pienso que ahorita ha tenido una renovación, o al menos bajo mi perspectiva, ha tenido una renovación. Pienso que hay nuevos autores, hay nuevos escritores, hay nuevos espacios de difusión. Todavía considero que estamos hablando de un nicho muy pequeño y muy cerrado a ratos también, ¿no? Entre las personas que escriben y leen hay como una simbiosis ahí que todos se relacionan,
pero que de algún modo no, es muy difícil que se abra hacia afuera, ¿no? Todavía pienso que la literatura boliviana está hecha por algunos y para algunos. No es una cosa universal ni es una cosa que tenga un alcance de mucha envergadura, ¿no? En ese sentido. Pero aún así pienso que todavía hay nuevos espacios, hay nuevos autores que últimamente van naciendo. Yo sí soy una gran lectora de los premios Franz Tamayo que van ganando. Yo he leído siempre el Premio Nacional de Novela, que ahora ya no hay. Y siempre nunca me termino de sorprender porque siempre digo, no, ya está, ya estuvo, ¿no? Ya la literatura en Bolivia está muerta, pero aparece un nuevo joven, una nueva chica que escribiendo y realmente con un talento que va más allá de lo boliviano y que se integra al mundo y que sigue la corriente literaria mundial actual. Entonces, yo lo consideraría el panorama como algo floreciente, con mucho potencial, que tiene todas las herramientas para poder seguir creciendo, pero que todavía está en la etapa en ciernes, ¿no? Está en la etapa de transformación y de encontrar cierta cultura, cierta identidad y cierto espacio también para poder crecer y ser comprendida por el resto de la sociedad, ¿no? También porque hablando de literatura boliviana, y hablando sobre la sociedad boliviana, pienso que la literatura, así, dentro de la sociedad, ocupa un espacio muy pequeño, muy ínfimo, ¿no? Muy pequeño. Sí, me ha pasado que después de sacar mi libro de cuentos, mucha gente me ha dicho, ah, ¿te escribes para niños? No, no escribo para niños, pero si escribes cuentos. Entonces, o sea, y no ha sido una vez, ha sido varias veces. Entonces, como de pronto darte cuenta que la percepción de la mayoría de las personas es que los cuentos igual infantiles o igual lo que se lee en el colegio. Entonces, lo que esta persona está diciendo es que prácticamente la última vez que ha abierto un libro ha sido en la primaria, ¿no? O en el colegio. Entonces, esa es la perspectiva actual de la sociedad boliviana respecto a la literatura, ¿no? Entonces, el nicho está ahí, existe, pero todavía es pequeño y está en un proceso de crecimiento, pero muy primario, muy primigenio todavía. Ser una autora boliviana, bueno, para mí la identidad boliviana en sí igual no es una gran parte de mi persona, de mi personalidad. Lógicamente, ser una autora boliviana es algo que se va a repetir siempre en los ámbitos internacionales, ¿no? La autora boliviana, así como dentro de Bolivia generalmente se me presenta como autora tarijeña, ¿no? Es como una etiqueta que intenta identificar a tal persona en un ámbito geográfico. Yo creo que ser una autora boliviana en sí es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, escribir desde Bolivia es como un nivel de dificultad ultra difícil, legendario, ¿no? No hay apoyo y prácticamente todo lo que uno haga es autogestionarse, es hacerlo. Dinero no existe tampoco. Entonces, en ese sentido, en un aspecto precario, significaría ser autora boliviana, ¿no? Cuando otras personas de otros países me dicen, y bueno, ¿qué haces? O sea, ¿cómo es la movida en tu país? ¿Cómo te toman como autora? Muchas veces eso significa, ¿no? Nada, es como hacer cualquier cosa prácticamente, es como un hobby que uno hace y que es muy poco reconocido o tiene muy poca, no tiene mucho impacto, ¿no? En sí. Entonces, esa sería la parte negativa de esa identidad de ser un autor boliviano, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que la identidad boliviana, o sea, la cultura boliviana, la plurinacionalidad que tiene el país, tiene una base o puede ser una base muy grande para la creación literaria, ¿no? Los mismos conflictos internos que tiene Bolivia, los conflictos de identidad que se presentan, el boliviano promedio enfrentado con otro boliviano promedio, generan contrastes muy interesantes, ¿no? La misma diversidad que se tiene, la misma fauna social que tenemos, eh, proporciona muchas ideas o estimula muchísimo la imaginación, estimula muchísimo el diálogo. Muchas veces he escuchado este comentario y es cierto, Bolivia es un lienzo en blanco en muchos aspectos y en especial en aspectos artísticos. Entonces la literatura que ha sido muy explotada, por ejemplo en Argentina, hay un nicho literario muy grande
Por lo tanto, ya muchas cosas han sido explotadas. No es el caso para Bolivia, ¿no? Entonces, escribir desde Bolivia es escribir desde un lienzo en blanco, es escribir desde una perspectiva no tan explorada y que se presta a mucha diversidad, a muchas formas que puede tomar. Entonces, en ese lado sería el aspecto positivo, ¿no? Desde escribir desde Bolivia, ¿no? O identificarse como un autor boliviano.